Hola, ¿cómo están estudiantes? El día de hoy vamos a desarrollar algunos ejercicios del tema de ángulo trigonométrico. A continuación vamos a explicar algo breve sobre sentido, horario y antihorario, siempre enfocándonos a un reloj. Recuerden que las manecillas giran en ese sentido a favor de las manecillas del reloj. El sentido que gira normalmente el reloj sería en este sentido horario. Ahora, ¿cuál es el sentido contrario de las manecillas del reloj? Es el sentido antihorario, como muestra a continuación. Justamente el sentido es antihorario, en contra de las manecillas de un reloj. Muy bien. A continuación vamos a ver dos ejemplos, antes de resolver los ejercicios aplicativos, en la cual la primera me dice hallar x en función de tita, alfa y beta, tal como muestra en la gráfica. Primero tenemos que ver cuál de los ángulos su sentido tenemos que cambiar. Con respecto a alfa, su sentido es antihorario. Normalmente en trigonometría se trabaja con el sentido antihorario. Con respecto al ángulo tita, su sentido es horario. Lo que hay que hacer es cambiar el sentido. Cambiamos el sentido de este ángulo trigonométrico, también cambiamos el signo con respecto al ángulo tita. Si era positivo, ahora será negativo. Lo mismo sucede con este ángulo beta positivo, está con el sentido horario. Hay que cambiarlo a su sentido antihorario, recuerda esto, ahora su sentido hay que cambiarlo en sentido antihorario. Cambiamos el sentido, cambiamos el signo de cierto ángulo. Si era beta positivo, ahora se convierte en beta negativo. Muy bien. Ahora pasaremos a desarrollarlo. Ahora, si te das cuenta, todo está en un solo sentido. Sentido antihorario. Con respecto a x, el sentido es antihorario. Si te das cuenta, cumple con respecto a un ángulo obtuso. En la parte inferior ponemos el resultado, donde x es la suma total de ciertos ángulos. Comenzamos por aquí, con respecto al ángulo alfa. Por acá adicionamos el ángulo menos tita, luego el ángulo menos beta. Solamente trabajamos con el sentido antihorario. Muy bien, entonces esa sería la respuesta. X está en función de tita, alfa y beta. En la siguiente te dice hallar x. Por esa parte vemos el ángulo 5x, el sentido es antihorario. 3x, su sentido es antihorario. Y con respecto a 7 negativo de x, si te das cuenta, su sentido es horario. Hay que cambiar el sentido de este ángulo trigonométrico. Cambiamos el sentido, también cambiamos el signo. Ahora se convierte en 7x positivo. Por la parte inferior vamos a sumar los valores de x, donde 5x más 3x más 7x me tiene que dar una vuelta completa al sistema sexagesimal, que equivale a 360 grados, y por esa parte tenemos que sumarlo. Vamos a reducir. 7 más 3 me da 10. 10 más 5x me daría 15x. Donde hay que dividir el 15 con 360. Dividimos, donde la respuesta me va a salir 24 grados. Esto es el valor de x. Muy bien. Recordar que estos ejemplos son básicos para poder despejar todo tipo de duda. A continuación vamos con los ejercicios aplicativos, en la cual la primera me dice del gráfico deja en función de alfa y beta. Si vemos a continuación un origen en la parte central, de ahí justamente nacen varios rayos, ¿no? Si observas, por aquí hay
en la gráfica 4 rayos que salen del origen, y en la cual vemos también el ángulo beta, su sentido es horario, el ángulo alfa, su sentido es antihorario, y vemos dos ángulos de 90 grados, ángulo recto. Lo que hay que cambiar directamente es el sentido del ángulo trigonométrico beta. Entonces por acá cambiamos el sentido, también cambiamos el signo del ángulo beta, ahora es negativo. Ahora podemos denotar lo siguiente: si todo hemos cambiado a menos beta, por acá observo que es 90 grados, por diferencia puedo encontrar el ángulo que es aquí, donde por esa parte tengo 90 grados en la parte de aquí, y nosotros queremos encontrar solamente este espacio de ángulo trigonométrico. Ahí sería por diferencia. El todo sabemos que es menos beta. Le tengo que quitar el 90 grados de aquí. Y por esa parte tenemos menos beta menos 90 grados. Recuerda que si desea sumarle todo este ángulo con respecto al ángulo de 90 grados, recuerda que 90 grados es positivo. Con este menos 90 se cancela y me daría todo este ángulo obtuso menos beta grados. Ahora lo que se puede trabajar aquí es con respecto al ángulo alfa. Alfa como resolución. Ese ángulo alfa es la suma de ¿quién? Del ángulo menos beta menos 90, justamente ese ángulo. Después hay que sumarle con el valor de 90 grados por esa parte. 90 grados más 90 grados. Después desarrollamos y cancelamos menos 90 más 90. Me quedaría 0. Concluimos que alfa es equivalente a beta negativo. Y eso sería la respuesta. Posiblemente. También podría ser una respuesta donde el valor de aquí pasaría al otro lado a sumar, con el signo cambiado. Y lo que me queda en la parte derecha me quedaría 0. ¿Ya? 0, 0 grados. Posiblemente también sería otra respuesta. Muy bien. No descartamos esto, que también podría ser una respuesta, un cociente. ¿Ya? Hay diferentes respuestas. El valor de beta pasaría a dividir a alfa. Por acá me quedaría menos 1, donde estaría el valor de beta en la parte denominador. También es una posible respuesta. Cualquiera de las tres es aceptable. Muy bien. Una de ellas puede ser tu posible respuesta. La primera, la segunda y la otra sería la tercera posible respuesta. Muy bien. En el siguiente ejercicio me dice: del gráfico deja en función de alfa y tita, por el cual tenemos el ángulo de 90 grados, por acá alfa y por acá tita. Por aquí ya me adelanté en poner el sentido de alfa, lo cambiamos de sentido horario al sentido antihorario. Con respecto a alfa cambiamos el sentido. Del sentido antihorario cambiamos al sentido horario. Cambias el sentido, cambias el signo de alfa. Sería alfa negativo. Muy bien. Lo cual podemos concluir, hay un dato por aquí con respecto a los ángulos, donde el ángulo de color amarillo son equivalentes o congruentes. Entonces quiere decir que si todo es 90 grados, entonces por diferencia podemos conocer este ángulo trigonométrico. Si todo es 90, le tengo que quitar menos alfa. Concluimos que el ángulo que estaría formado aquí sería el todo, que es 90 grados. Para poder quitarle con el menos alfa sería más alfa. Esto de acá solamente es el sentido del ángulo trigonométrico antihorario. Muy bien. Entonces, si por acá me salió 90 grados más alfa, la parte de arriba también sería 90 grados más alfa. Muy bien.
Debes tener en cuenta que el sentido también se copia. Ahora sí podemos sumar 90 grados más alfa más tita, que también está en sentido antihorario. Todo me daría media vuelta, 180 grados. Entonces por acá comenzamos. 90 más alfa más el ángulo tita. Esto es igual a media vuelta, 180 grados. Entonces por acá pasamos a resolver. 90 transponemos a la parte derecha. 180 menos 90 me daría 90 grados. Concluimos que la suma de alfa y tita equivale a 90 grados, un ángulo recto. En el siguiente ejercicio me dice del gráfico, señala lo correcto. Si el rayo OD es bisectriz del ángulo AOB. AOB. Ahí está el rayo OD es bisectriz. Entonces por acá podemos concluir lo siguiente. Primero podemos cambiar el sentido de todo el ángulo tita. Ahí sería menos tita. Partido en 2, porque es una bisectriz, cambiamos el sentido también, obviamente. Por acá también debes tener en cuenta que el sentido es el mismo, sentido antihorario. Si nosotros queremos dividir el ángulo tita, debemos tener en cuenta que el ángulo por aquí, en primera instancia, se ha cambiado. De ángulo tita positivo, cambia el sentido, cambia el signo, menos tita. Entonces la mitad, por ser una bisectriz, sería menos tita medios. Por esta parte. Para el otro lado también sería menos tita medios. Podemos afirmar que el ángulo alfa en sentido antihorario se va a sumar con este ángulo menos tita. Entonces comenzamos por aquí. Menos tita medios más alfa es igual a 90 grados. Eso podemos afirmar. Prácticamente esto sería tu respuesta, número 1. Otra respuesta sería duplicar todo y ordenarlo. Entonces por acá si duplicamos, me saldría de esta manera. Duplicamos para la parte izquierda por 2, por aquí por 2, duplicamos también por 2. Y por acá me quedaría 2 alfa. Continuamos en la parte inferior. Muy bien, donde tita y tita simplificamos, solamente me quedaría el valor de tita entero, menos tita. Y por acá sería 180 multiplicando con 90. También sería otra posible respuesta. Muy bien. Primera respuesta, menos tita medio más alfa igual a 90 grados. Y otra respuesta sería 2 alfa menos tita es igual a 180 grados. En el cuarto ejercicio me dice, señala lo correcto. Si el rayo OE es bisectriz del ángulo BOC. De la misma forma, observamos que el ángulo beta está en sentido antihorario. Con respecto al ángulo trigonométrico alfa, su sentido es horario. Cambiamos el sentido por esa parte. Si cambiamos el sentido de alfa positivo, cambia el signo a menos alfa. Vamos a trabajar con el sentido antihorario. Por aquí también tenemos un ángulo de 90 grados. Aprovechamos en poner 45 grados. Si por ahí no me dice nada, con respecto a 90 se mantiene el sentido antihorario. Muy bien. Por acá 45 y por acá también 45 grados. Copiamos 45. Muy bien, a continuación vamos a encontrar este ángulo. Por diferencia o resta, verificamos. Si todo es beta, y acá tengo 90, restamos beta menos 90 grados. Sería justamente el ángulo en esa parte. Beta menos 90 grados. Si deseas puedes comprobar. Puedes sumar beta menos 90 más este ángulo recto 90 positivo, se cancela con este 90 negativo.
y me quedaría beta. Y compruebas que te sale el valor de beta. Entonces, como resolución, hay que sumar beta menos 90. Luego sumamos más 45 grados. Después sumamos por aquí la continuación menos alfa por esta parte. Y esto de aquí sería igual a 180 grados. Porque justamente he dado media vuelta. Muy bien. Con respecto a la recta AD. Después de ello vamos a reducir. Por acá tenemos menos 90 más 45 me daría menos 45 grados. Después tenemos que efectuar menos 45, pasaría al otro lado, a la parte derecha a sumar, en esta posición. Siguiente paso es efectuar la suma. Por aquí me va a salir 225 grados. Por lo tanto, eso sería tu respuesta. Beta menos alfa es igual a 225 grados. En el siguiente ejercicio me dice si el gráfico de la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo COD. Determina la relación correcta entre alfa y beta. El ángulo como medida de COD es equivalente o congruente al ángulo de la medida COD. Entonces por aquí vamos a denotar lo siguiente. Entonces si por acá me sale el ángulo COD, tenemos que ponerlo también al ángulo AOB. Muy bien. Entonces por acá tenemos el ángulo beta, que está en sentido antihorario. El único que hay que cambiar de sentido es con respecto a alfa. Muy bien, a continuación vamos a cambiar el sentido con respecto al ángulo alfa. Cambio el sentido, también cambias el signo. Pasaría a ser menos alfa. Ahora tengo que trabajar con menos alfa y con respecto al ángulo de 90 grados. Para que te salga 90 grados, necesariamente tengo que encontrar este ángulo. Ahí sería 90 grados, o sea, el todo, le tengo que quitar el ángulo de arriba. O sea, tiene que ser más alfa, para que se pueda cancelar menos alfa con más alfa. Y me da justamente el ángulo recto nada más, 90 grados. Por esa parte tenemos el ángulo 90 más alfa. Por acá también sería entonces 90 más alfa. Ahora sí, recuerda que una vuelta completa equivale a 360 grados. Comenzamos por aquí. Primero tenemos por aquí 90 más alfa. Tengo que sumarle el ángulo beta. Es igual a 360 grados. Después de ello tenemos que pasar a restar el 90. 90 grados resta con 360. 360 menos 90 me quedaría 270 grados, que es igual a la suma de alfa con beta. Y eso sería tu respuesta. En el sexto ejercicio me dice señala la relación correcta entre x y el valor de y si la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo COD. Por esa parte tenemos sentido horario menos x. Por acá tenemos el valor de y, sentido antihorario. Con respecto a y, su sentido lo dejamos tal como está. Solamente cambiamos el sentido con respecto a x negativo. Cambias el sentido, cambias el signo a x positivo. Después verificamos lo siguiente. Me dice que, por dato, el ángulo COD es congruente con el ángulo de la medida AOB. Por diferencia tenemos lo siguiente.
Si todo esto de aquí equivale x positivo, ¿cuál es su suplemento? El suplemento simplemente es la diferencia. 180 menos x. 180 grados menos x. Para que este ángulo compruebe que sea 180, o sea, un ángulo llano, para comprobar que este ángulo me salga un ángulo llano de 180, puedes sumar menos x con x positivo. Y todo me da media vuelta, 180 grados. Este ángulo es congruente con el otro ángulo. También sería 180 menos x. Entonces ahora podemos sumar. Primero con respecto a y. Y sería... Primero tenemos que sumar el ángulo y más este ángulo de aquí. 180 menos x. Sumamos 180 grados menos x. Con esto completo a una vuelta completa, donde equivale a 360 grados. Después de ello, efectuamos. 180 pasaría a restar a 360. 360 menos 180 me quedaría 180. Por lo tanto, esta sería tu respuesta. Y menos x es igual a 180 grados. En el séptimo ejercicio me pide determinar x. Primero observamos que alfa tiene sentido antihorario. Beta tiene sentido antihorario. Primero hay que cambiar el sentido horario con respecto a beta. Cambia el sentido de beta a beta negativo. Con respecto a x cambiamos el sentido. Sentido antihorario. Si era x positivo, ahora se convierte en x negativo. Ahora si todo es menos beta, y por acá tengo menos x. Si queremos encontrar esta porción de ángulo, tenemos que efectuar una diferencia. Ahora tenemos que ver que todo es menos beta. Me tiene que quedar menos beta. Para que me quede menos beta, ya tenemos que poner el todo, que es menos beta. Y para que se vaya con x negativo, acá tiene que ser más x positivo. Sumas este ángulo con este ángulo. Recuerda que x con menos x se cancela. Me quedaría menos beta para comprobar. Por esta parte desarrollamos donde alfa es la suma de todos los ángulos. Primero observamos el ángulo θ. De aquí para acá, el ángulo θ. Lo sumamos con otro ángulo. Menos beta más x. Efectuamos la suma con beta negativo más x. Entonces para despejar el valor de x, todo esto pasaría para el otro lado. Me va a quedar de la siguiente manera. Beta pasaría a ser positivo. Beta era positivo en la parte derecha, pasaría a la parte izquierda como negativo. Ahora sí, la respuesta sería x es igual a alfa más beta menos θ, donde x está en función de los tres ángulos. En el octavo ejercicio, ya me adelanté un poco, donde verificamos el ángulo x por esa parte. Su sentido es antihorario. Con respecto al ángulo θ, verificamos que su sentido es horario. Lo cambiamos a sentido antihorario. Cambia ese sentido, cambia ese signo. Con respecto a beta, sería esta porción de aquí nada más. Beta. Hacia abajo tengo también beta. Por lo tanto, cambiamos el sentido también. A ver, aprovechamos en cambiar el sentido hacia abajo también con respecto a beta. Cambiamos el sentido, también cambiamos el signo de beta. Pasaría a ser negativo. Arriba también sería menos beta. Con respecto a alfa,
su sentido es antihorario. Eso lo dejamos tal como está. Ahora, para encontrar este ángulo de la parte superior, tenemos que restar. Si te das cuenta que si ahora es beta negativo, para que me salga ese valor, tengo que hacer una diferencia con respecto a alfa. Por lo tanto, me va a quedar de esta manera. Menos beta menos alfa. Comprobamos. Menos alfa con este alfa positivo se cancela y me quedaría menos beta. Ahora efectuamos la suma. Hay que tener en cuenta que x tiene que estar en función de los ángulos alfa, beta y tita. Por esa parte tenemos menos tita. Muy bien. Me quedé por aquí en este rayo. Podemos continuar con respecto a menos beta menos alfa. Muy bien, entonces quedaría de esta manera. Recuerdo que hemos tomado menos tita, continuando con este ángulo de aquí, menos beta menos alfa. Ahora sí, x está en función de tita, beta y alfa. Ya, los tres serían negativos. Muy bien, esto de aquí es una posible respuesta también. A continuación, en la número 9, observamos una gráfica donde por la parte superior me dice que es ángulo recto de 90 grados, donde alfa su sentido es antihorario. Con respecto a beta, el sentido es horario. Tenemos que cambiar su sentido. Cambiamos el sentido de beta. Si era positivo, ahora pasaría a ser negativo. Con respecto a x, su sentido es antihorario. Para poder encontrar este ángulo de aquí, hacemos por diferencia. Hay que restar. El todo es menos beta. Muy bien. Tenemos que restar con... Le tengo que quitar menos x. Para que este ángulo negativo x con este x se cancele y me salga menos beta. Muy bien. Podemos afirmar lo siguiente, donde el ángulo recto de 90 grados es igual al valor de alfa. Me quedo en este rayo, continuamos. Menos beta y menos x. Muy bien, ahora cambiamos de posición x negativo con 90. 90, x pasaría a ser positivo para la parte izquierda y 90 pasaría a ser negativo para la parte derecha. Ahora vemos que x está en función de alfa, beta y 90 grados. Prácticamente eso sería tu respuesta. Bueno, alumnos, hasta aquí nada más. Esto sería todo por hoy. Esperemos que lo repasen, lo practiquen en casa y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Se cuiden bastante. Saludos a todos.